¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Les voy a registrar la asistencia. Por favor, me ayudan respondiendo. Edison Abrigo. Edison Abrigo, ¿no está? Ramiro Aguilar. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Pedro Barrera. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Carlos Vallas. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Cristian Bermeo. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Jefferson Cando. Presente, Inge, buenos días. David Chicaiza. David Chicaiza. ¿No está? Joan Chico. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. José Chilo. Presente, Inge, buenos días. Días. Kevin Cofre. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Denis Coicha. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Geraldine Crespín. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Jenny Cruz. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Roberto Estrella. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Ana Gómez. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Jefferson Guamaní. Jefferson Guamaní. ¿No está? Adrián Infante. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días. James Ledesma. James Ledesma. ¿No está? Catherine Montoya. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Mario Ocaña. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Marlon Obaco. Presente, Inge, buenos días. Blanca Paguay. Presente, Inge, buenos días. Dayana Paute. Inge, creo que la compañera se quedó sin internet un momento. Dijo que ya iba a volver. Ya, bueno, esperamos, ojalá ya se conecte. Stalin Pazmiño. Buenos días, Inge, presente. Miguel Peralta. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Anthony Pérez. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Robert Puchaisela. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Roger Quiroz. Roger Quiroz. ¿No está? Paola Ramírez. Paola Ramírez. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Andrés Rivera. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Paola Romero. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Lisbeth Romero. Presente, Inge, buenos días. Catherine Ruiz. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Emily Salinas. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Belén Silva. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Ángel Uvidia. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Eric Vargas. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Inge, ¿Sí? Inge, buenos días. Disculpe, estaba en el celular y no se me activaba el micrófono. Pero sí estoy aquí presente. Perdón, Inge. ¿Tú eres? ¿Qué apellido? David Chicaiza. Chicaiza. Ya. Gracias, Fíjate. Inge.
Yo también quiero. Quirós. Sí. Quirós, ok. Listo. Inge, buenos días, disculpe, Edison Abrigo también me conecté un poquito tarde, ya no me salió la reunión pronto. Listo. Inge, disculpe, también Paul Guamaní. Disculpe, sí. Guamaní. Sí, Paul Guamaní. Ok, listo, ya te registro. Listo, bueno, vamos a continuar entonces con la clase. Déjenme solamente me conecto y les comparto la pantalla. Inge. ¿Sí? Quería pedirle a ver si podemos repasar un poquito de lo del espectro que vimos de la clase pasada, que lo traté de ver, analizar y no le logro comprender. Ya, espérame solamente. De lo de la serie. Lo de la serie, lo de las funciones de Bessel. Sí, ahí en el espectro. No lo entendí porque, o sea, cuando sí, claro que en ese se iba desde el infinito al infinito, como quien dice, ¿no? Esa parte de ahí no la entendí. Ya. Ya, entonces déjame, les voy a compartir nuevamente entonces el texto, más bien, ¿sí? Y ahí podemos tratar de explicar nuevamente esto de las funciones de Bessel, cómo se interpreta, cómo se va tomando cada uno de los datos. Y en función de eso, de pronto podemos hacer algún ejemplo un poquito más práctico, ¿sí? A ver. Ya, ¿me confirma por favor si ya están observando la pantalla? Sí, que ya se ve. Ya, listo. Bueno, entonces, si recapitulamos un poquito la última clase donde nosotros hablamos un poco del espectro, ¿sí? Correspondiente, de una señal modulada angularmente, nosotros habíamos desarrollado o habíamos llegado básicamente a esta ecuación, justamente a la que nosotros tenemos aquí. Este es el espectro de la envolvente compleja, ¿sí? Entonces, ya por las propiedades que nosotros hemos analizado ya previamente, sabemos, ¿no es cierto?, que el espectro de la señal modulada depende directamente del espectro de la señal compleja. En otras palabras, es el mismo espectro de la envolvente compleja correspondiente desplazado hacia f sub c y hacia menos f sub c, ¿no es cierto? Entonces, en esencia, tenemos una relación lineal entre la envolvente compleja y la señal modulada. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos justamente cada una de esas expresiones. Entonces, si nosotros ya logramos definir el espectro de la envolvente compleja, ya fácilmente podemos determinar el espectro de la señal modulada correspondiente, ¿no? Que sería igual básicamente a este mismo espectro dividido para 2, pero desplazado en f sub c y en menos f sub c. Entonces, lo interesante aquí es observar esto, ¿no? Claro que, como les había mencionado, ¿no? Este espectro que nosotros definimos en esta condición es el espectro de una modulación sinusoidal. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra señal moduladora es una señal sinusoidal de un solo tono, ¿sí? De un solo tono.
El momento que nosotros de pronto empezamos a tener 2 tonos, 3 tonos o más tonos o ya toda una banda de frecuencia, obviamente ya esta expresión no se aplicaría en ese caso, ¿no? Entonces ahí sí se va complicando notablemente ya la obtención del espectro de la envolvente compleja, ¿sí? Entonces ya, como les decía, para esos casos, hacer un análisis o una resolución, más bien dicho, analítica, se vuelve prácticamente inviable. Entonces, en estas condiciones ya se tiene que utilizar cada una de las herramientas informáticas que nosotros tenemos a disposición, como MATLAB, ¿sí? Pero por el momento, cuando nos interesa a nosotros analizar una modulación sinusoidal, ya sea un seno o un coseno en la señal moduladora, bien podemos utilizar esta expresión de aquí. Entonces, primero, ¿qué es lo que observamos? Observamos 2 cosas fundamentales, y es lo que nos esperamos, ¿no? Y sabemos que el espectro de una señal sinusoidal, ¿sí? Porque a la final de cuentas esto de aquí nos va a representar una, bueno, no necesariamente sinusoidal, ¿no? Más bien el espectro de una señal periódica, ¿sí? Ahí sí estamos bien. El espectro de una señal periódica es un espectro de líneas, ¿sí? Es decir, no es un espectro continuo, sino es un espectro que tiene una sucesión de deltas de Dirac. Y eso se cumple justamente aquí, ¿no? Porque nosotros vamos a tener una sucesión de deltas de Dirac que van ocurriendo cada FM, ¿no? Donde FM es la frecuencia de la señal sinusoidal, ¿sí? De la señal moduladora. Entonces ocurrirá en 0, ocurrirá en FM y en menos de F sub M, en 2 de F sub M y en menos 2 de F sub M, en 3 de F sub M y en menos 3 de F sub M y así hasta el infinito, ¿sí? Entonces yo voy a tener impulsos en cada una de esas frecuencias. Adicional a esto, también vamos a ver que la amplitud, ¿sí? Entonces eso nos indica que nosotros supuestamente deberíamos tener un espectro infinito, porque los espectros se extienden básicamente desde menos infinito hacia más infinito, ¿sí? Entonces eso también observamos. Y adicionalmente a eso también podemos verificar que las amplitudes de cada una de estas deltas de Dirac o de cada uno de estos impulsos, quien nos da básicamente esas amplitudes es esto, ¿no? Es la función de Bessel de orden n del primer tipo, me parece que se denominaba, ¿no? Sí, es la función de Bessel del primer tipo del enésimo orden, ¿sí? Entonces ahí nosotros vamos a ir determinando cada una de las funciones en función de beta, ¿sí? En función de beta. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa o cuál es el procedimiento que nosotros deberíamos realizar o que nosotros deberíamos aplicar cuando queremos obtener el espectro? Inicialmente, de ley tenemos que obtener primeramente el índice de modulación o este valor de beta, independientemente del tipo de modulación que tengamos, ya sea PM o FM, ¿sí? Porque como estamos hablando de una modulación sinusoidal, los valores de beta en esencia son los mismos para cualquiera de los casos, ¿no es cierto? Entonces, siempre y cuando ya se mantenga la misma información, ¿no? La misma señal moduladora. Entonces, en estas condiciones, si nosotros tenemos un mismo valor de beta, no importa, como les decía, si es PM, en ese caso es D sub P por B sub P, ¿no es cierto? O si es FM, donde en ese caso es D sub F por B sub P sobre 2pi por la frecuencia, el FM, ¿no es cierto? Entonces, en cualquiera de los dos casos vamos a obtener el mismo valor correspondiente de beta, ¿ya? Entonces, independientemente de eso, si es PM o FM, se va a utilizar estas funciones de Bessel. Entonces, una vez que se identificó el valor correspondiente de beta, ¿sí? Ya se puede venir y trasladar, ¿no es cierto?, a esta gráfica, ¿sí?, de las funciones de Bessel, donde básicamente nosotros vamos a ir extrayendo cada uno de los valores correspondientes, ¿no? Por ejemplo, la clase anterior me parece que hicimos para un valor de beta igual a 2. Si fuese un valor de beta igual a 4, por ejemplo, igual tendríamos que ir obteniendo o extrayendo cada uno de los valores enésimos, ¿no es cierto? Es decir, para J0, ¿cuánto vale la función de Bessel cuando beta es igual a 4? ¿No? Es decir, más o menos estaría por aquí, ¿no? Entonces, más o menos un 0.38, por darles un ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el valor correspondiente de la función de Bessel. Claro que cuando nosotros graficamos, ¿no es cierto? Cuando graficamos el módulo, el espectro nos representa el módulo de esta transformada, ¿no es cierto? O de esta función. Entonces, en estas condiciones, obviamente, cuando grafiquemos todos los valores o todas las amplitudes serán positivas, ¿sí? Solamente si es que les pido que evaluemos, ahí sí, ¿no es cierto? Ustedes pondrán S de F, ¿no es cierto? Va a ser igual a. Entonces, en este caso, primero van a tener dos impulsos, ¿no es cierto? Uno en F sub C
y otro en menos f sub c, ¿sí? Entonces, estos valores correspondientes van a ser igual a ¿cuánto? Van a ser igual al valor correspondiente de amplitud, por ejemplo, el menos 0,39, multiplicado por a sub c sobre 2. Y ese es el que va a estar ubicado tanto en f sub c como en menos f sub c, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Para cada uno de los casos. Entonces, este es el valor que va a estar en la frecuencia portadora, ¿sí? Justo en la frecuencia portadora. Después nosotros vamos a tener los valores correspondientes de J1, de J2, de J3 y así sucesivamente. Por ejemplo, el de J1, que ese me va a representar la ubicación de f sub c más f sub m y en f sub c menos f sub m, ¿no es cierto? Entonces, ese va a estar más o menos por aquí, ¿sí? Por acá. Entonces, eso nos implicará más o menos un valor de, también es negativo, ¿no? Menos 0.0 algo, ¿sí? Porque es bien pequeñito, ¿sí? Es posible que sea 0.03 más o menos, ¿no? Es bien pequeño. El siguiente es el de J2. El de J2 acá va a estar, este es el que va a estar en f sub c más 2f sub m y bueno, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, como les decía, nosotros podemos apoyarnos en esta gráfica o en esta tabla, ¿no? Donde aquí, por ejemplo, cuando beta es igual a 4, justo, ¿no? Los valores que teníamos. Para cuando n es igual a 0, porque aquí están justamente todos estos valores, ¿sí? Vamos a tener menos 0,39, ¿sí? 397. Cuando n es igual a 1, lo que les decía, no vamos a tener un valor bien pequeño, menos 0.066. Cuando n es igual a 2, 0,34, 0,43, y así sucesivamente, ¿no? Y habíamos dicho que vamos a tomar los n más un valor correspondientes de las funciones de Bessel. Es decir, si es que, los beta más 1 valores correspondientes de las funciones de Bessel. Es decir, si es que beta es igual a 4, nosotros vamos a tomar desde n es igual a 0, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Hasta cuando n es igual a beta más 1, ¿ya? Y cada uno de estos me va a dar la amplitud correspondiente de cada uno de estos impulsos en cada una de esas frecuencias, ¿sí? Entonces, ahí básicamente lo que se genera, no recuerdo si aquí de pronto hay un para beta igual a 4, no, bueno, hay para un beta igual a 5, en este caso es así, ¿no? Yo voy a tener el valor de la amplitud para este valor de beta cuando n es igual a 0, este es cuando n es igual a 1, tanto este como este es cuando n es igual a 2, este es cuando n es igual a 3 y así sucesivamente, ¿sí? Y ahí tenemos básicamente todos estos impulsos correspondientes en cada una de esas ubicaciones. Nuevamente, ¿no? Nosotros le cerramos estos únicamente hasta un beta más 1 por 2, porque aquí voy a tener un valor de f sub m, 2 de f sub m, 3, 4, 5, 6. Todo esto de aquí es beta más 1 por f sub m, pero este es un lado, una banda lateral o la banda lateral superior. Y acá vamos a tener la banda lateral inferior, por eso es que igual acá vamos a tener otra vez beta más 1 por f sub m, ¿no? Entonces, a la final de cuentas, nuestro ancho de banda empírico, que nos da la regla de Carlson, nos dice que el ancho de banda total es igual a 2 veces por beta más 1 por f sub m, ¿no es cierto? Entonces, ahí nosotros tenemos. Esto, obviamente, nos da un ancho de banda de una u otra forma limitado, ¿no es cierto? Pero, obviamente, ¿qué es lo que ocurre en el ancho de banda real de FM o de PM? Que obviamente no se limita únicamente a esto. Si nosotros somos estrictos, vamos a tener también otra componente acá, otra acá, otra acá, y así hasta el infinito. Claro que cada una de esas componentes son cada vez más pequeñitas, más insignificantes a medida que nos vamos alejando de f sub c, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos plantea la regla de Carlson? Que en este ancho de banda, ¿sí? En este ancho de banda cerrado que nos propone él, nos dice que aquí se concentra alrededor del 98% de la potencia de nuestra señal, ¿sí? Recordemos que la potencia de FM es igual a 1 medio de A sub c al cuadrado, ¿sí? Y no depende para nada de la moduladora, ¿no? Entonces, aquí va a estar el 98% aproximadamente del 1 medio de A sub c al cuadrado. Y el otro 2% aproximadamente va a estar repartido en el infinito, ¿sí? Entonces es prácticamente nada, ¿no? Es muy poquito lo que se genera en las inmediaciones exteriores, ¿sí? Sí, sí quedó claro más o menos ya cómo nosotros tenemos que aplicar prácticamente estos conceptos. Sí, pero sí podemos hacer un ejercicio.
Sí. O sea, primero, por eso quería que quede un poquito esto más claro, para ahora sí después trasladarnos, traten de tener ustedes a la mano estos valores, ¿sí? Porque con estos valores, bueno, más que estos valores o la tabla, la gráfica, porque con esos valores vamos a ir realizando básicamente el análisis o la gráfica, ¿sí? ¿Estamos? Ya. Entonces, a ver, hagamos un ejemplo bastante sencillo para que podamos ir entendiéndolo de mejor forma. Entonces, permítanme, ahora les voy a compartir acá. Inge, ¿Sí? bueno, tengo solo no es pregunta, ¿no? O sea, se podría decir ahora en este caso, en un caso aplicativo, debido a que el ancho de banda no depende del índice de modulación, el beta, creo. Entonces, se podría decir que nosotros debemos de escoger el menor índice de modulación posible, ¿no? Para que el ancho de banda de la señal sea menor, porque como podemos observar con un índice de modulación, digamos un n igual a 6, el ancho de banda tiende a ser súper grande y las componentes espectrales no tienden a ser pequeñas, porque toda la potencia se distribuye en ese ancho de banda. Entonces, debido a eso, podríamos decir que el ruido, digamos, las componentes de ruido, yo que sé, van a ser mayores a las componentes espectrales. Entonces, debido a eso, por eso es lo que menciono, que el ancho de banda debe ser un poquito menor para que las componentes de ruido no afecten en tanto a la información. Ya, correcto, ¿no? Aquí podríamos hablar de una situación o una expresión que se menciona muy a menudo, ¿no? Todos los extremos no son buenos, ¿no es cierto? Es decir, si nosotros tomamos un índice de modulación demasiado grande, ¿sí? Esto nos va a provocar justamente una mayor expansión del ancho de banda. Eso nos implica automáticamente dos problemas, ¿no? La necesidad de un canal que soporte un ancho de banda superior y otra, obviamente, la mayor inserción de ruido en nuestra señal correspondiente, ¿no? Entonces, esto obviamente nos representa dos inconvenientes. Eso cuando el ancho de banda o el índice de modulación es muy grande. Pero en el caso de que el índice de modulación sea muy pequeño, nuevamente voy a compartirles esta pantalla porque necesito ahí sí mostrarles esta gráfica, pero es una muy buena observación, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Es lo que dijimos, ¿no? Si nosotros nos aumentamos demasiado el ancho de banda, ¿no es cierto? Nosotros vamos a considerar que ya todos los valores correspondientes de amplitud van a estar más o menos en el orden de ¿qué? Entre máximo 0.3 y menos 0.3, ¿no? Entonces todos van a estar ahí en ese rango de valores, ¿sí? A medida que se hace más grande. Pero ahí está la información se va redistribuyendo en todo ese espectro, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema si nosotros tomamos un ancho de banda, en cambio, o un índice de modulación demasiado pequeño? Por ejemplo, un 0.1, un 0.2, ¿sí? En estas condiciones, la señal va a aparecer, y eso es justamente lo que vamos a analizar hoy, ¿no? La diferenciación entre las señales de banda angosta y las señales de banda ancha, ¿sí? Ahí es justamente esta caracterización o esta diferenciación. Cuando nosotros analicemos esto, ¿qué es lo que vamos a tener? Supongamos que nosotros tengamos un espectro por aquí, perdón, un índice de modulación por acá. En estas condiciones vamos a tener un mayor valor correspondiente de J0, mucho más grande que los otros correspondientes. Entonces aquí máximo el J1 puede ser más o menos significativo, ¿no? Y de ahí J2, J3, J4 ya prácticamente son despreciables porque en este valor prácticamente el J2, por ejemplo, va a ser igual a 0.05, diciendo bastante, ¿no? Y el otro recién puede estar en un 0.2, en un 0.20 y algo, ¿no? Pero ya los otros desaparecen. Entonces, cuando nosotros tenemos ese espectro, justamente, y ese sí tenemos una gráfica aquí, ¿no es cierto? Para un beta igual a 0.2, se puede asumir una modulación o un espectro similar a este. Este espectro se parece más a qué tipo de modulación. Sí, si ustedes observaran solamente este espectro, ¿sí? Y tienen una modulación sinusoidal, ¿a qué modulación se les recuerda? A doble banda lateral con computadora suprimida, creo, o modulación AM.
A ver, la de doble, a ver, repíteme el nombre, el primero que dijiste. ¿Doble banda lateral con qué? Portadora suprimida. Ya, con portadora suprimida. Aquí, ¿qué pasa con la portadora? No, en este caso. ¿No? En la de doble banda, por eso se llama así, pues doble banda lateral con portadora suprimida, porque no existe una componente de la portadora. Este más se parece a una modulación AM, ¿sí? Y en términos de eficiencia, tiene un rendimiento similar a la modulación AM. Entonces, no se gana mayor cosa, ¿no es cierto?, en términos de rendimiento. Mientras que lo que se espera, y justamente por eso se desarrolla este tipo de modulación, la FM o la PM, es porque básicamente estas tienen un rendimiento superior a las modulaciones lineales, como la AM o la de doble banda lateral, incluso superior a la de banda lateral sencilla, ¿no? Entonces, y ese rendimiento aumenta conforme aumenta el índice de modulación, ¿sí? Claro que justamente va lo otro, ¿no? Tampoco es que podemos incrementar demasiado el índice de modulación, porque ahí en cambio caemos en una inserción demasiado alta de ruido, y por lo tanto decae nuestra relación de señal a ruido, ¿sí? Entonces, justamente se tendría que determinar, y eso ya va un poquito más haciendo un análisis de las condiciones de diseño, ¿sí? Donde se tendría que analizar algunos parámetros, ¿no? Como por ejemplo las condiciones del canal. Si en el canal no hay mucho ruido, ¿sí? Siempre va a haber ruido, ¿no? Pero si es que es un canal eficiente con una poca inserción de ruido, es decir, la amplitud del ruido, de la intensidad del ruido es muy pequeñita, entonces ahí sí nosotros podemos elevar el ancho de banda correspondiente, porque de pronto el ruido no va a ser tan incidente en nuestra señal, ¿sí? Y más aún si es que nosotros de pronto tenemos un valor de A sub C elevado, entonces garantizamos una relación de señal a ruido alta. Claro que si es que excedemos o tenemos un valor relativamente alto del índice de modulación, y eso va a provocar un ancho de banda también más amplio, también tenemos que tener esos requerimientos de un canal con un ancho de banda amplio, ¿no es cierto? Entonces, son dos cuestiones, ¿no? Ahora, pero por eso les digo, ¿no? Todo esto ya va dentro de las condiciones de diseño. Entonces, ahí ustedes pueden decir, perfecto, ¿no? Entonces, yo tengo un canal máximo con un ancho de banda de tanto, ¿no? Ya específico. Entonces, ahí en función de eso, ustedes tienen que determinar cuál es el índice de modulación máximo, ¿no es cierto?, que yo puedo utilizar para que la señal pueda caber dentro de este canal con ese ancho de banda máximo correspondiente. Entonces, ahí se puede ir haciendo ese análisis. De ahí se puede determinar, bueno, entonces ya perfecto, ya determiné mi ancho de banda. Ahora tengo que verificar la relación de señal a ruido. Si mi relación de señal a ruido mínima a soportar es de tanto, con este ancho de banda se soporta esa relación o se logra esa relación de señal a ruido. Si sí se logra, perfecto, ya se puede enviar o se puede realizar básicamente ya la implementación del sistema. Pero si se determina que no se va a alcanzar una relación de señal a ruido especificada, entonces se tendría que reducir aún más el índice de modulación para que se pueda incrementar la relación de señal a ruido, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, todo esto ya depende de varias condiciones de diseño, principalmente dos: el ancho de banda y la eficiencia frente al ruido, ¿sí?, que se puede llegar a tener. Entonces, como tú dices, ¿no? O bueno, como tú dijiste, entonces tendríamos que ver el más bajo ancho de banda posible. No, tampoco, ¿no es cierto? Porque ahí en cambio estamos reduciendo en términos de eficiencia de nuestra modulación, ¿no? Entonces, si nosotros, como ya te decía, ¿no? Tenemos un canal que puede soportar un ancho de banda alto y sobre todo no tenemos tanta inserción de ruido, entonces podemos utilizar el máximo ancho de banda posible, ¿sí? El máximo ancho de banda posible, porque ahí estamos optimizando, estamos teniendo o utilizando todos los requerimientos correspondientes o aprovechando, más bien dicho, todas las facilidades, todas las características que nos brinda la modulación FM, ¿sí? Por eso, de pronto, justamente para hacer esta caracterización o esta diferenciación, sí les recomiendo, ojalá lo hayan visto, ¿no? Yo les cargué y les subí un video ahí en el aula virtual, que es un video un poquito antiguo, pero que en esencia tiene los principios fundamentales, los principios básicos de la modulación FM, ¿sí? Y es bastante interesante porque establece una comparativa con la modulación AM y nos da justamente la justificación del por qué
se tiene, o por qué es mejor utilizar la modulación FM que en la AM, ¿sí? Principalmente para eliminar perturbaciones de ruido natural que puede darse a lo largo de la propagación, ¿sí? Entonces, como les decía, sí les recomiendo que observen, que tengan en cuenta ese video, porque ahí se van a entender muchos parámetros con respecto a esto también, ¿sí? No sé si te quedó claro la respuesta que te acabo de dar. Sí, sí. Ya, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, tal vez? Ya, listo. Entonces, vamos a continuar. Déjenme nuevamente comparto esta pantalla. Ya, listo, aquí mismo. Yo creo que aquí sí nos va a avanzar. Vamos a hacer la modulación, ¿sí? Pongamos mediante PM, ¿sí? Donde nosotros de pronto tengamos un MDT, ¿sí? Un MDT igual a, pongamos un 2.5, ¿sí? 2.5 del coseno de 2000 pi-t. ¿Ya? Ese va a ser nuestra señal moduladora. Nuestra sensibilidad de variación de fase D sub P va a ser igual a 2 radianes por voltio. ¿Sí? 2 radianes por voltio. ¿Ok? Y vamos a utilizar una frecuencia portadora, ¿sí? Igual a ver, la frecuencia moduladora es de 1K. Vamos a poner una frecuencia portadora de unos 100K. ¿Ya? 100 kilohertz. ¿Ok? Listo. Entonces, con eso vamos a realizar justamente el análisis. Lo primerito que tenemos, como ya saben, que calcular es el índice de modulación, ¿sí? Es decir, beta. En este caso, beta es igual a ¿cuánto? A D sub P por B sub P. B sub P en este caso es 2.5 y el valor de D sub P es igual a 2 radianes por voltio, ¿no? Entonces, multiplicando los dos nos va a dar un beta igual a 5, ¿sí? Ese es nuestro índice de modulación, ¿ok? Si quieren podemos calcular también de una vez el ancho de banda, ¿sí? El ancho de banda es igual a ¿qué? El ancho de banda es igual a 2 veces beta más 1 por el valor de la banda o de nuestra frecuencia de la moduladora, ¿no? Que en este caso es 1 kilohertz, ¿sí? Entonces, 2 por 5 más 1 sería 6 y por 1 kilohertz el ancho de banda total nos va a dar de 6 kilohertz, ¿sí? Nos va a dar de 6 kilohertz, ¿sí? ¿No es cierto? No, perdón, 5 más 1 sería 6 por 2, 12, y por 1 kilohertz sería 12 kilohertz, ¿sí? El ancho de banda va a ser de 12 kilohertz. ¿Ya? Ese es, en este caso, nuestro ancho de banda total. Vamos a graficar directamente el espectro de nuestra señal. Vamos a graficar solamente la parte positiva. La parte negativa se supone que es simétrica, es exactamente la misma, ¿sí? Entonces vamos a tener acá, ¿sí? Que vamos a tener aquí el F sub C, ¿sí? Vamos a tener aquí el F sub C más F sub M más 2 F sub M. A ver, ¿cuántos vamos a tener? Deberíamos tener hasta más 6 F sub M, ¿no es cierto? Entonces deberíamos tener, no le pongamos FC, pongámosle directamente 100, ¿no es cierto? 100 kilohertz, ya le voy a poner acá que esto es nuestro SDF, ¿no es cierto? El espectro o el módulo de SDF. Entonces vamos a tener 101, 102, 103, 104, 105 y 106, ¿sí? Entonces esta es la máxima frecuencia. Esto es F, ¿sí? Y está dado en kilohertz, ¿ok? Listo. Y lo mismo vamos a tener para la izquierda, ¿no? 99, 98, 97, 96, 95 y 94, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 para la izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6 para la derecha. Y todo esto nos va a representar un ancho de banda, ¿no es cierto?, de 12
kilohertz. ¿Sí? ¿Estamos? Ese es el valor correspondiente. Pongámosle de una vez para poner valores específicos, vamos a ponerle un valor también de A sub C igual a 10, ¿sí? 10 voltios, ¿sí? Ese va a ser nuestro valor correspondiente de A sub C. Entonces, vamos a recordar, ¿no? Aquí en 100, ¿no es cierto? Justo en la frecuencia portadora, bueno, acá vamos a tener 94, ¿no es cierto? 95, 96 y así sucesivamente. En 100 vamos a tener el valor de la función de Bessel de orden 0, ¿no es cierto? Evaluado en 5, ¿sí? Multiplicado por A sub C sobre 2, es decir, multiplicado por 5, en otras palabras, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el valor correspondiente de la función de Bessel de orden 0 para un beta igual a 5? ¿Quién me dice? Bueno, como es el módulo, sería 0.1776. Correcto, ¿no? Justo ahí, como es un valor cerrado, podemos utilizar la tabla. 0.1776. ¿Y eso por 5 cuánto les da? Eh, 0.888. 0.888, ¿no? Entonces, más o menos va a estar por aquí, ¿sí? Ese es el primero, ¿sí? Y vamos a ponerle 0.888. 0.888. ¿Ya? Bueno, más o menos, ¿no? Ese es el valor. El siguiente, para J igual a 1, va a ser ¿de cuánto? 0.3276. Ya, 0.3276 por 5, ¿cuánto les da? 1.638. 1.63, es prácticamente el doble de esto, ¿no es cierto? Va a estar por acá. ¿Sí? Entonces, eso es 1.638. ¿Ya? El siguiente, para para n igual a 2, ¿cuánto les dan? 0.04657. Ya, es pequeñito, ¿no? Y eso por 5, ¿cuánto nos dan? 0.2328. 0.2328, la cuarta parte de la portadora, más o menos por aquí. ¿Sí? Es bien pequeñito. ¿Ya? Eso es 0.23. ¿Ya? Ok. Eso es en J2. ¿En J3? 0.3648. Ya, ¿por 5? 1.82. Es más alto, ¿no? Más o menos por acá. Y por acá. ¿Ya? ¿Cuánto me dijiste? 1.82. 82. ¿Ya? Ese es el valor. Para J1, J2, J3, J4. 0.39. 0.39. Ya. ¿Por 5? 1.95. Un poquito más alto. Por acá. Y por acá. Es 1.95. ¿Sí? 1.95. ¿Ya? Esto era J1, J2, J3, J4. ¿J5? 0.2611. 0.26. ¿Por 5? 1.30. 1.3. 1.3. Entonces está por aquí más o menos, ¿no? Sí, más o menos. ¿Ya? Y esto era 1.3. ¿Ya? Y el último, ¿cuánto es? 0.13. Ya, por 5. 0.65. 66. 0.65, un poquito más bajo que la portadora, por aquí más o menos. ¿Sí? Y el otro va a estar por aquí. Y eso es 0.65. Este, entonces, es el espectro. Si ustedes quisieran graficar las dos partes, tendrían que replicar esto mismo en el lado izquierdo, ¿no es cierto? Esto mismo en el lado negativo, ¿no es cierto? Pero a la final de cuentas, aquí, dentro de las componentes de Carlson, nosotros vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 componentes espectrales dentro de la región establecida por Carlson, ¿no? 13 componentes en el lado positivo, 13 componentes en el lado negativo, ¿sí? Si queremos ser estrictos, como ya habíamos dicho, el ancho de banda absoluto de la señal
FM o PM es infinito, ¿sí? Si queremos ser estrictos, pero en nuestro caso, básicamente nosotros podríamos asumir un ancho de banda limitado por la regla de Carson que nos da básicamente esa expresión específica, ¿no? Y de ahí, en función de eso, nosotros podemos establecer un número determinado de componentes espectrales, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, este va a convertir... O sea, para una prueba necesitamos tener la tablita. De ley, eso sí, o sea, por ejemplo, me preguntaron, no me acuerdo si ustedes me preguntaron, o el otro curso, si necesitan, si pueden sacar formulario aquí no, porque son ecuaciones sencillas y son pocas, pero estas tablitas sí, ¿no es cierto? Obviamente esto no les voy a decir, tienen que recordarse de memoria las tablas, las funciones, no, obviamente. Por eso yo les decía, incluso trátense de buscar en el internet si hay otras tablitas un poco más extensas que les puede dar una mejor resolución para la obtención. Ahorita se nos hizo un poco más fácil porque obtuvimos un valor de beta exacto, bueno, un valor de beta cerrado, más bien dicho. Pero ¿qué pasa si el valor de beta les daba 3.8 o 6.2, etcétera, ¿no? Entonces ahí ustedes ya tienen que tratar de hacer una gráfica o una línea lo más... recta posible y lo más exacta posible para que puedan aproximar los valores correspondientes. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, obviamente, para la evaluación, claro, ustedes sí pueden traer su tablita de las funciones de Bessel o su gráfica para las funciones de Bessel, ¿sí? No necesariamente tiene que ser la del texto. Si ustedes consiguen una tablita más completa o una gráfica más detallada, la pueden tranquilamente traer. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Sí, Inge. ¿Y las de envolventes complejas, esas también o no? Porque también son bastantes. No, pues esas son poquitas. Esas son... Pero ahorita no más. 3... Después. Son cuatro ecuaciones son. 4 ecuaciones. Una para AM, otra para doble banda lateral, otra para banda lateral sencilla y otra para modulación angular. De ahí es exacta, 5 si quieren hacer una diferenciación entre PM y FM. Pero de ahí ya en función de esa pueden ir sacando las componentes, ¿no? El X de T, el Y de T, el R de T o el teta de T. Entonces, no, para eso no necesitamos... no creo que, por ejemplo, si les digo la envolvente compleja de doble banda lateral con portadora suprimida, tengan que recurrir al libro, al cuaderno para poner A sub C por M de T. No creo, ¿no es cierto? ¿No? O si les digo de AM, es A sub C más eso. Entonces es bastante sencillo, ¿no es cierto? No tiene mayor ciencia. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Ya, listo. Entonces, ahora que ya hicimos este ejemplo, ¿sí? Igual todavía la próxima clase hemos de hacer un poquito más práctico, en cambio con MATLAB, para ir observando ya de forma más correcta, más completa, más limpia, digamos de esa forma, tanto la señal modulada como cada una de sus componentes, ¿no? La variación de fase, la variación de frecuencia, la señal modulada y el espectro. ¿Sí? Entonces eso ya lo vamos a ver la próxima clase. Hoy tratemos de acabar ya con este tema correspondiente. Con eso ya finalizamos incluso ya lo que es la modulación angular y podemos tratar de hacer algún repaso, etcétera. Incluso como habíamos quedado, ¿no? La siguiente semana ayudarles un poco con los proyectos y la siguiente semana ya tenemos las 2 evaluaciones, ¿no? La de modulación lineal, la de modulación en amplitud y la de modulación angular. ¿Ya? Listo. Continuemos entonces. Si no, nos va a faltar el tiempo. Entonces, como les había mencionado, y justo como su compañero también lo trajo a discusión, las señales moduladas angularmente básicamente dependen fundamentalmente de su índice de modulación, ¿sí? Porque el índice de modulación lo que nos brinda básicamente es o más bien dicho, a partir del índice de modulación nosotros podemos obtener el ancho de banda, ¿no es cierto?, mediante la ecuación de Carson. Escribámosla nuevamente, ¿no? El ancho de banda total me dice que es igual a 2 por beta más 1, ¿sí? Y por el ancho de banda de la señal moduladora. Eso es en términos generales, ¿no? Donde es para la modulación sinusoidal, ¿sí? B
puede ser igual a f sub m, ¿no? Donde f sub m sería la frecuencia de la señal moduladora. En estas condiciones, dependiendo de cuánto vale el valor de beta, nosotros podemos diferenciar a las señales moduladas angularmente en dos, ¿sí? La NB-FM, que es la modulación en frecuencia modulada de banda angosta, Narrow Band Frequency Modulation, o la WB-FM, ¿sí? Que es, en cambio, Wide Band Frequency Modulation, ¿no? Modulación o frecuencia modulada de banda ancha, ¿sí? Entonces, tenemos cada una de estas consideraciones, ¿sí? Cuando nosotros consideramos el valor correspondiente de la, cuando nosotros hacemos una separación o una diferenciación entre estas dos, cuando, por ejemplo, podríamos asumir que el índice de modulación es mucho menor que 1, ¿sí? Es mucho menor que 1. Entonces, podríamos asumir, recordemos, ¿no? Recordemos que el módulo, ¿sí? El módulo de teta de t, ¿sí? El módulo de teta de t, ¿sí? En general, esto es igual a beta, ¿sí o no? Sí, porque es básicamente la amplitud que le va a acompañar ya sea al coseno o al seno, ¿no? Pero el módulo básicamente de la desviación de fase, esto es igual a beta, ¿sí? Y si esto más o menos oscila entre valores inferiores a 0.2, nosotros podemos hablar de que es una señal modulada de banda angosta, ¿sí? Una señal modulada de banda angosta. Entonces, si nosotros recordamos, ¿no? ¿Cuál es la envolvente compleja de la modulación FM? Sí, sabemos que G de t es igual a sub c por e a la j teta de t, ¿sí? Y si es que teta de t, ¿no es cierto?, oscila únicamente entre valores pequeños, relativamente inferiores a 0,2, es decir, en mínimo o máximo, más bien dicho, entre 0,2 y menos 0,2, porque estamos hablando nuevamente, ¿no?, de modulación sinusoidal. Entonces, esta exponencial, ¿no es cierto?, que tiene este comportamiento para cuando el argumento de la exponencial es relativamente pequeño, esto puede ser sustituido por una expansión de Taylor, ¿no? Donde nosotros podemos utilizar únicamente los dos primeros términos. ¿Qué es lo que nos dice la expansión de Taylor? Que e a la x básicamente puede ser reemplazado por 1 más x más x al... 1 más x más x al cuadrado, más x al cubo, y así sucesivamente, ¿no? Pero cuando el valor de teta o el valor de x, en este caso, es relativamente pequeño, nosotros lo podemos reemplazar solamente con esto de aquí, ¿sí? Únicamente con esta expresión de acá, ¿sí? Entonces, en este caso, la envolvente compleja para una señal NBFM se convertiría únicamente en ¿qué? En A sub c, que multiplica a 1 más el x, donde el x nos representa todo este argumento, es decir, 1 más j teta de t, ¿cierto? Ahí nosotros vamos a tener básicamente nuestra expresión de la envolvente compleja, ¿sí? Entonces, ahora nuestra envolvente compleja de lo que era exponencial se vuelve una función lineal, ¿sí? Es una aproximación que se le da básicamente a esta señal. ¿Cuándo es válida esta aproximación? Cuando se cumple esta condición, ¿sí? Solamente en ese caso se puede realizar esta aproximación. Ya cuando el valor de teta ya es más alto, no se puede realizar esta aproximación debido a que básicamente ya no cumple esta condición, ¿sí? Entonces, como dijimos, ya transformamos en función de esta aproximación una función exponencial a una función lineal, donde ahora g de t, si nosotros observamos, tiene una parte real y una parte imaginaria, ¿sí? De eso está compuesto en este caso nuestra envolvente compleja, donde la parte real, ¿no es cierto?, x de t, la componente en fase, es igual a sub c, y y de t, que es la componente en cuadratura, va a ser igual a ¿qué? A sub c por teta de t, ¿sí o no? ¿Sí? Eso es lo que nosotros tendríamos en estas condiciones. Obviamente, teta de t puede ser cualquiera, ¿no? En función de si es PM o es de FM. Si es PM, teta de t sería igual a d sub p por m de t. Si es de FM, teta de t va a ser igual a d sub f por la integral de m de t. ¿Sí? Estamos, entonces eso es independiente para cualquiera. No es que aquí estamos analizando una u otra, estamos analizando en general la modulación angular.
Entonces, teniendo ya esto, nosotros podemos escribir, ¿no es cierto?, la señal modulada S de t, que es igual a ¿qué? A x de t por el coseno de la portadora menos lleno de t por el seno de la portadora, ¿no? En otras palabras, x de t es únicamente a sub c, ¿sí? La portadora sería el coseno de omega ct, ¿sí? Y el otro sería menos la y de t, que sería en este caso a sub c por teta de t, ¿sí? Y por el seno de omega ct, ¿sí? Esa, en este caso, se convierte en nuestra señal modulada, ¿sí? Esta se convierte ya en nuestra señal modulada. Nuevamente, si nosotros analizamos esta expresión matemática, vamos a ver, ¿no es cierto?, que está compuesta de dos términos. Uno que tiene únicamente la componente de la portadora, solamente la portadora, porque es la portadora con una amplitud a sub c que es constante, ¿sí? Entonces es un término piloto de portadora, y aquí es donde yo voy a tener mi modulación, ¿sí? Ahí es donde está básicamente la información correspondiente de la modulación, ¿sí? Porque ahí está teta de t, y teta de t depende de m de t, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, en estas condiciones, o bajo estas condiciones, nosotros podríamos asumir o concluir algo. Esta señal S de t no es exactamente igual, ¿no? Pero ¿a qué se parece? ¿A cuál es similar? No exactamente igual, pero ¿a cuál modulación ya vista es similar? ¿Quién me dice? ¿A cuál se parece? ¿A qué modulación? Porque aquí, nuevamente, ¿no? Observamos un término de la componente de la portadora, ¿sí? Y otro, básicamente, de la modulación que me va a representar mis bandas laterales, ¿sí? Aquí es donde yo voy a tener mis bandas laterales, y este es una componente estrictamente de la frecuencia portadora. Entonces, esta estructura de esta ecuación, ¿a qué modulación se asemeja? La modulación de cuadratura, tal vez. A la modulación en cuadratura. ¿Cuál era la modulación en cuadratura? De las modulaciones ya vistas me refiero, ¿no? Modulación SSB. A la modulación SSB. ¿Por qué a la modulación SSB? Recuerda que la modulación SSB, si bien es cierto, tenía una parte real y otra parte imaginaria, pero en las dos yo tenía parte de la modulación, ¿te acuerdas? En la una yo tenía la modulación en x de t, y en la otra también tenía la modulación, pero la transformada de Hilbert, con un retardo de 90 grados. Pero en este caso la modulación está solamente en y de t, y en x de t, o en la parte de x de t, está solamente la portadora, nada más. Es decir, yo tengo solamente una portadora y las bandas laterales. Eso es lo que nosotros tenemos acá. Claro que las bandas laterales están desfasadas 90 grados respecto a la portadora. Esa es la diferencia con la otra modulación que nosotros ya habíamos analizado, ¿sí? Entonces, por eso les digo, ¿a cuál modulación se parece? O analicemos el espectro. Si ustedes analizan este espectro, aquí ustedes van a tener algo similar a esto. Si es que aquí está F sub C, ustedes van a tener una componente en F sub C y las bandas laterales a los lados, ¿sí? Porque a la final de cuentas, como ya les decía, esto se convierte básicamente en una modulación lineal, ¿sí? Esta aproximación provoca que esta se convierta en una modulación lineal. Entonces, el espectro que yo tenía en banda base se va a trasladar a pasabanda. Entonces, nuevamente, este espectro que nosotros observamos de aquí, ¿a cuál se parece? ¿O a cuál les recuerda? ¿O a cuál se asemeja? Doble banda lateral. A la modulación de doble banda lateral con portadora suprimida. Ya, nuevamente lo mismo, ¿no? ¿Cómo dijiste? Doble banda lateral con portadora suprimida. Pero tenemos portadora. ¿Perdón? Pero ahí tenemos una portadora y no sería portadora suprimida. Correcto. Entonces, ¿cuál otra es? Si tengo doble banda y tengo la portadora, ¿cómo se llama esa modulación? Exacto, es la modulación a M, ¿no es cierto? Es parecida
no es exactamente igual, es parecida a la modulación AM. Recordemos que la modulación AM es la misma ecuación, solamente que nosotros teníamos ahí sí en fase la portadora y la banda lateral. ¿Por qué? Porque ahí teníamos A sub C por el coseno de omega sub CT, más teníamos ahí en ese caso A sub C por M de T por el coseno de omega sub CT. Esa era la diferencia, pero ahora tenemos A sub C por el coseno de omega sub CT menos A sub C en PM. Por ejemplo, tendríamos menos A sub C por D sub P por M de T por el seno de omega sub CT. Pero a la final de cuentas, hablando en términos espectrales, ¿sí? Solamente hablando del módulo, el módulo de esta señal es exactamente igual al módulo o al espectro de la señal de la señal AM, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, esta aproximación nos genera un comportamiento similar a la modulación AM, porque a la final de cuentas yo voy a tener mis bandas laterales y también la componente de portadora piloto, ¿sí? Entonces, eso es en general lo que nosotros tendríamos en la modulación AM, perdón, en la modulación NB-FM. Y obviamente, en este caso, como nosotros tendríamos esta consideración, ¿sí? El ancho de banda que se tendría en este caso, ¿sí? El ancho de banda B sub T va a ser igual, obviamente, de lo que observamos abajo, igual a 2B, que es el mismo caso que ocurre en la modulación AM. Porque es lo que nosotros demostraríamos también en el análisis gráfico, ¿no? Que nosotros teníamos, que íbamos a generar una componente que básicamente tiende a 1, ¿no es cierto? Que iba a tender a 1 en la gráfica de la función de Bessel, ¿no es cierto? Cuando el valor de beta es muy pequeñito, el valor de J0 va a tender a 1 y el valor de de J1 en este caso va a ser un valor de pronto que puede ser tomado en cuenta, pero va a ser pequeño. Y de ahí el J2, J3, J4 básicamente desaparecen, ¿no? Básicamente no se los considera. Entonces, en este caso yo voy a tener una aproximación similar a esa, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso es en general lo que nosotros tendríamos en la modulación NB-FM. De forma esquemática, de forma práctica, ¿cómo se genera esta modulación? Pues es bastante sencillo, ¿no? Ya utilizando un diagrama de bloques, nosotros podríamos representar esta ecuación matemática en un esquema, ¿no? Entonces, donde nosotros, por ejemplo, tendríamos nuestra MDT, ¿sí? Nuestra MDT, y de ahí tendríamos que realizar el procesamiento necesario para generar la señal, la modulación correspondiente, ¿no? Es decir, el teta de T, ya sea con PM o con FM. Si es que fuera PM, ¿sí? Si es que fuera PM, nosotros tendríamos solamente una amplificación con un valor de D sub P, ¿no es cierto? Y acá, a la salida, yo ya tendría el teta de T, ¿no es cierto? Porque voy a tener D sub P por M de T, ¿sí? Entonces, eso es teta de T. Después, en este caso, esto de aquí, nosotros necesitamos ya la parte de RF, ¿no? Donde nosotros necesitamos un oscilador a una frecuencia F sub C, ¿no es cierto? Y el oscilador para multiplicar bueno, aquí nosotros tendríamos un A sub C por el coseno de omega CT, ¿no es cierto? Eso sería este oscilador. Entonces, este oscilador para multiplicar al teta de T necesita estar en cuadratura, ¿no? Entonces, aquí necesitamos de ley nosotros aplicar un retardo de menos 90 grados, ¿sí? Entonces, a la salida de ahí vamos a tener el A sub C por el seno de omega sub CT. Y ese seno es el que nosotros le vamos a multiplicar por la componente teta de T, ¿no? Entonces, ahora sí, acá vamos a tener A sub C por teta de T por el seno de omega CT. ¿Sí? ¿Estamos? Y esto de acá, ¿no es cierto? Le tendríamos que sumar al A sub C por el coseno, es decir, a esta señal de acá. Entonces, necesitamos un sumador donde esta señal de acá abajo va a venir con signo positivo y la señal de arriba vendrá con signo negativo. Ahí tenemos exactamente el esquema que nos representa la expresión matemática de arriba, ¿no? Y aquí a la salida vamos a tener nuestra señal S de T correspondiente. ¿Sí? ¿Estamos? Esta es nuestra señal modulada FM de banda angosta. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, en función de eso ya se podría generar o se podría representar esta expresión. ¿Sí? Eso en términos del dominio del tiempo. En términos del dominio de la frecuencia, ¿qué es lo que nosotros tendríamos en términos generales? ¿Sí? Nosotros podríamos sacar directamente el espectro de esta señal S de T o podríamos sacar el espectro de G de T y desplazarle.
¿No es cierto? Entonces, el espectro de G de F, por ejemplo, ¿sí? Si es que nosotros le ponemos por acá el G de F, va a ser igual a ¿qué? A sub C por el delta de Dirac de F, ¿no es cierto? Porque ahí tenemos una constante, y más J, ¿no es cierto? Por A sub C por teta de F. ¿Sí? Ese sería nuestro espectro de G de T. Y a esto simplemente, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para sacar el S de F? Desplazarle a F menos, a F sub C y a menos F sub C, ¿no es cierto? A cada uno de estos. Y bueno, y dividirle para 2. Entonces, en función de eso, yo puedo decir que S de F va a ser igual a ¿qué? A sub C, ¿no es cierto? A sub C, que multiplica, pongámosle la sub C afuera porque tengo A sub C en ambas partes. El delta de Dirac de F menos F sub C, ¿no es cierto? Más el delta de Dirac de F más F sub C, ¿sí? Más J, ¿sí? O me parece que, a ver, aquí me parece que es menos J, no, es más J, ¿sí? Claro, porque es el mismo, sino que se va desplazando, ¿no es cierto? Teta de F menos F sub C y más teta de F más F sub C, ¿sí? De esa forma. Entonces, ahí nosotros tenemos todo nuestro espectro correspondiente, ¿sí? Esto sería, bueno, dependiendo de qué tipo de modulación se utilice, ¿no? Aquí, por ejemplo, el esquema de arriba utilizamos una modulación PM. En este caso, teta de F, ¿no es cierto? Teta de F es igual a la transformada de teta de T, donde teta de T es igual a D sub P por M de T. Entonces, la transformada directamente va a ser D sub P por M de F. ¿Sí? Entonces, si reemplazamos esto, ya tendríamos directamente el espectro, ¿no? Y ahí tenemos esa relación lineal nuevamente entre S de F y M de F. Se puede generar básicamente esta relación lineal en la modulación de banda angosta, ¿sí? En FM varía un poquito porque para obtener el teta de T, voy a borrar esta parte de acá, ¿qué es lo que nosotros tendríamos? Lo que nosotros tendríamos sería primeramente, bueno, igual un amplificador, en este caso de valor D sub F, y después un integrador. Aquí vamos a tener el integrador y acá a la salida recién, ahora sí vamos a tener nuestro teta de T. Donde el teta de T, esto de acá era para PM, ¿no? ¿Sí? El teta de T es igual a D sub F por la integral de M de T. Y la integral de eso, ¿no es cierto? En el caso de FM, ¿no es cierto? El teta de F, ¿sí? El teta de F va a ser igual a D sub F por la transformada de Fourier de la integral de M de T. Y la transformada de Fourier de la integral, de un integral, sabemos que es igual a la transformada de Fourier de ese argumento sobre J2pi por F, ¿no? Eso ya es por propiedades, ¿no? Entonces, en este caso, lo que tendríamos sería D sub F, ¿no es cierto?, por M de F sobre J2pi por F. ¿Sí? Esta sería básicamente el valor correspondiente o la transformada de teta de F, ¿no? Entonces, eso se tendría que reemplazar en el teta de F menos F sub C correspondiente, ¿sí? Y de esa forma ya se tendría la evaluación correspondiente del espectro, ¿sí? ¿Estamos? Eso, entonces, de lo que corresponde a la modulación NB-FM, ¿sí? ¿Está claro? No sé si de pronto hasta aquí, respecto a esto, hay alguna pregunta, tal vez, con lo que es NB-FM. ¿No? ¿Ninguna? Ya. Entonces, eso con respecto a... es bastante sencillo, ¿no? Como ya les decía, es una comparativa que nosotros podemos realizarla con la modulación AM, ¿sí? Pero con un desfase en cuadratura entre la portadora y la banda lateral, ¿sí? A diferencia de AM, donde ahí en AM tenemos que las dos están en fase, no tanto la portadora como las bandas laterales. En este caso están con un desfase en cuadratura. Para generar la señal WBFM, sí, se puede tener varias posibilidades, ¿sí? Varias posibilidades. La más sencilla, como ya habíamos mencionado, es mediante un VCO, ¿no es cierto? Donde nosotros de pronto podemos tener aquí un MDT, ¿no es cierto? Y esto ingresa a un VCO, ¿sí? A un VCO, que es un oscilador controlado por voltaje, y acá vamos a tener una señal SDT, donde la frecuencia central del VCO es F sub C, la frecuencia portadora,
¿sí? Que es más o menos el mismo circuito que nosotros habíamos analizado, creo que en la clase anterior o hace 2 clases, ¿no? Donde teníamos el circuito tanque y la señal correspondiente de entrada era la que controlaba la frecuencia del oscilador, ¿sí? Eso es en definitiva, ese es el método más simple, ¿ok? ¿Cuándo o en qué caso se considera que una señal es de banda ancha, ¿sí? Basta simplemente que el índice de modulación, ¿sí? El índice de modulación sea mayor que 1. Ya en estas consideraciones, nosotros ya podemos asumir que es una señal FM de banda ancha, ¿sí? Entonces, ya ahí nosotros ya podemos ir determinando algunas características posibles. Primero, ya no se puede hacer la suposición anterior, ¿no? Donde básicamente se reemplaza al exponencial por una serie de Taylor y se convierte en una función lineal, ¿sí? En este caso, esto ya no se va a dar. Sí, en estas condiciones, sí vamos a tener ya una relación no lineal entre la moduladora y la señal modulada. ¿Alguna pregunta, tal vez? Sí, que hay una duda. Para que sea considerada como modulación por ángulo de banda estrecha, estrictamente debe de ser menor que 2 el módulo del teta de t, ¿no? O menor que 1. Menor que 0.2, o sea, mucho menor que 1, ¿sí? Al menos menor que 0.2. Ya, y si tendríamos un 0.8, un 0.9, igual como se consideraría como WBF. Podríamos considerarlo como una FM, ¿sí? Como una FM. De pronto no es todavía de banda angosta, todavía tampoco es de banda ancha, y lo que sí tenemos que tener en cuenta es que no se puede aplicar esta consideración de acá, ¿no es cierto? Esto de aquí. Para cuando el beta es igual a 0,7, 0,8, ya incluso con un valor de beta igual a 0,3, 0,5, no se puede ya asumir esta consideración. Ya se tiene que hacer todo el análisis correspondiente a una señal modulada FM común, ¿sí? Pero ya para catalogarla como una señal FM de banda ancha, ya podríamos nosotros asumirla cuando el índice de modulación supere el valor de 1. ¿Sí? ¿Estamos? Listo. Correcto. Perfecto. Entonces, como les decía, esta es una de las condiciones, ¿sí? O esta es una de las formas en las cuales nosotros podemos generar este tipo de modulación, ¿sí? Otro tipo es el método indirecto a partir de una señal NB-FM, es decir, a partir de una señal de banda angosta FM, ¿sí? Ya sabemos que una señal de banda angosta genera básicamente una componente de modulación en amplitud, ¿sí? Principalmente es como si fuera una modulación en amplitud. Pero, obviamente, cuando nosotros ya queremos aplicar una modulación FM, nuestras componentes de modulación no deben estar en la amplitud, ¿sí? Más bien tienen que estar en la fase o en el ángulo o en la frecuencia, ¿sí? Entonces, eso nos implica un cierto problema o un cierto inconveniente, porque si nosotros, nuevamente, ¿no?, analizamos este módulo de la envolvente compleja de una señal NB-FM, indudablemente, a causa de la aproximación, esto nos va a generar una modulación en amplitud. Es decir, aquí yo voy a tener un RDT, ¿sí? Un RDT, donde el RDT en este caso va a ser igual a ¿qué? Ya tenemos, ¿no? Esto es XDT, esto es YDT. Entonces, el módulo es igual a ¿qué? A la raíz de x de t, que sería a sub c al cuadrado, más y de t al cuadrado, que sería en este caso a sub c al cuadrado por teta de t. En otras palabras, el módulo ya no va a ser igual solamente a sub c, que era lo que esperábamos en la modulación FM, sino ahora va a ser igual a sub c, que multiplica a la raíz de 1 más teta de t, aquí me falta, elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces hay una inserción de modulación AM, que es una modulación no deseada. Y más aún si nosotros queremos generar una señal de banda ancha, ¿no? Donde ahí lo que a nosotros nos interesa es la modulación en frecuencia, no de amplitud. Entonces, la modulación en amplitud se supone no debe conllevar o no debe traer variaciones, o no debe tener esta modulación o estas modificaciones en sus valores. Entonces, es necesario que se elimine esta modulación en amplitud no deseada. Entonces, en este caso, si nosotros tenemos una señal NB-FM original, nosotros lo primerito que tendríamos que hacer es aplicar un limitador, ¿sí? Un limitador para eliminar o para evitar estas componentes de AM no deseadas, ¿sí?
Y después podemos aplicar un multiplicador de frecuencias, ¿sí? Recordemos, ¿qué hace el multiplicador de frecuencias? El multiplicador de frecuencias, primero, traslada, ¿no es cierto?, toda la banda a una banda, al múltiplo correspondiente de la frecuencia central, ¿sí? Y después expande o amplifica el ancho de banda correspondiente, ¿no? Entonces, si nosotros teníamos un ancho de banda, no sé, se me ocurre de 1 kilohertz, después del multiplicador de frecuencia vamos a tener un ancho de banda de 2 kilohertz. Si después le volvemos a pasar por otro multiplicador, duplicador, igual vamos a tener en este caso un ancho de banda de 4 kilohertz, después de 8 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, pero la cuestión, si recordamos, es que el multiplicador de frecuencia también generaba una modulación en amplitud distorsionada. Entonces, obviamente, a la salida de cada multiplicador de frecuencia, nosotros necesitamos aplicar nuevamente un limitador, ¿sí? Y después otra vez se tendría que aplicar de pronto, si se deseara, un multiplicador de frecuencia y después otra vez un limitador y así sucesivamente, ¿no? Hasta encontrar la señal WBFM requerida. ¿Sí? Entonces, este es el método indirecto mediante el cual se puede extraer una señal WBFM a partir de una señal FM de banda angosta. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ese es uno de los métodos fundamentales que se puede utilizar, un método bastante sencillo incluso que se puede utilizar. ¿Ok? Otro método, aparte del VCO que habíamos dicho que es el método directo, ¿sí? Que es un método bastante sencillo y que se puede utilizar cuando el índice de modulación no es demasiado grande, ¿sí? Cuando el índice de modulación no es demasiado grande, tranquilamente nosotros utilizamos únicamente un VCO y generamos nuestra señal modulada, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando el índice de modulación crece? ¿Sí? Cuando el índice de modulación crece, las componentes espectrales se van a alejar cada vez más de la frecuencia portadora y el ancho de banda va a crecer, ¿sí? Entonces, en estos casos que vamos a tener componentes espectrales alejadas de la portadora, muchas veces esta desviación amplia o esta gran desviación de frecuencia genera una cierta inestabilidad en la frecuencia portadora del VCO. ¿Sí? Entonces, esto puede implicar que la frecuencia portadora o que la frecuencia central de toda la banda de la señal modulada no esté centrada justamente en F sub C, sino que se desplace ligeramente hacia uno de sus lados, ¿sí? Y esto es a causa de que el oscilador, de pronto, que se está utilizando, no es un oscilador de una gran eficiencia, ¿no? Entonces, es por eso que va a tener esta cierta inestabilidad, ¿ya? Entonces, en este caso se utiliza, no sé si ustedes recuerden, cuando nosotros estudiamos el PLL, habíamos mencionado una de las aplicaciones para las que se utilizaba, y era la generación de señales FM altamente estables, ¿sí? Y en ese entonces, cuando analizamos los PLL, no analizamos justamente esta aplicación, analizamos las otras, ¿no? La del sintetizador de frecuencias, la de el multiplicador de frecuencias, la de generación de una señal, la detección coherente de una señal AM, etcétera, ¿no? Teníamos algunas, ¿sí? Pero no abarcamos justamente esta generación de una señal FM altamente estable. Entonces, en este momento vamos a analizar cómo un PLL puede generar justamente esto, ¿sí? Y también se da en función de la, podríamos decir, de la estabilidad que se genera cuando nosotros tenemos una señal NBFM. Obviamente una señal de banda angosta es altamente estable porque tiene un espectro muy angosto, ¿no? Entonces obviamente la frecuencia portadora va a estar mucho más estabilizada en su parte céntrica, ¿sí? Y esto además se controla mediante un oscilador más eficiente como es o puede ser el caso de un oscilador de cristal, ¿sí? Entonces, esto se da de esta forma, ¿no? Nosotros vamos a tener aquí nuestra señal MDT, y esta señal MDT es la que va a venir a alimentar básicamente a una de las etapas del PLL, ¿sí? El PLL en esencia se va a enganchar con un oscilador que trabaja obviamente a la frecuencia F sub C, ¿sí? Pero esta frecuencia portadora no va a ser necesariamente la frecuencia portadora de la modulada, sino una portadora que se va a generar a causa de una división de frecuencia para N, ¿sí? Entonces, esta división, como el multiplicador de frecuencia genera
amplificación del espectro, amplificación de la banda, un divisor de frecuencia va a provocar reducción en la banda. Entonces, esto es como que el sentido contrario, ¿no? Vamos a pasar de una señal WBFM a una señal NBFM, ¿sí? ¿Con qué sentido o con qué razón? Para que generemos una estabilidad más grande respecto a la frecuencia portadora, ¿sí? Entonces, como les decía, nuestro PLL se va a enganchar a esta frecuencia correspondiente, ¿no? Entonces, de aquí es donde va a venir básicamente nuestro PLL, ¿sí? Entonces, ya recordemos, ¿no? El PLL está conformado por el mezclador, ¿sí? Por un filtro pasabajas, ¿sí? Un filtro pasabajas que es básicamente el que me va a dar la señal de control correspondiente al VCO, ¿sí? Pero esta señal pasabajas, que en esencia nos va a representar un nivel de DC, porque ya vamos a ver que esta señal que vamos a tener a la salida, la que se engancha es justamente la señal de banda angosta. Entonces, si es una señal de banda angosta, principalmente puedes llegar a tener solamente componentes de DC, ¿sí? Entonces, esta componente de DC es la que va a venir a sumarse, ¿sí? Con la señal MDT, ¿sí? La MDT con esta componente de DC. Y ahí es que a partir de aquí nosotros vamos a tener el nivel de control permitido para el VCO, ¿sí? Entonces, en función de esto es que se va a generar básicamente los valores correspondientes de frecuencia a la salida de nuestra señal WBFM, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, obviamente aquí esto que voy a tener acá, esta ya será mi señal SDT, mi señal modulada, que será una señal WBFM, ¿sí? Pero para que se pueda enganchar al PLL, obviamente yo necesito lo que les decía, ¿no? Aplicar un divisor de frecuencia para N, ¿sí? Un divisor de frecuencia para N, en el cual básicamente nosotros vamos a provocar esta reducción de la banda y vamos a hacer justamente el enganche solamente en esa portadora. Ya sabemos que mientras más angosta sea la señal FM correspondiente, más alta será la portadora, ¿sí? Más alta será la portadora y más fácil el enganche. Y mejor aún, vamos a tener una mejor estabilidad a causa de que el oscilador, en este caso, debería ser un oscilador de cristal, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que los filtros de cristal, los osciladores de cristal, son los que mejor rendimiento tienen en torno a la estabilidad correspondiente a una frecuencia dada, ¿sí? Entonces, esa es en esencia la forma o la técnica en la cual se utiliza básicamente este PLL para generar señales FM de banda ancha altamente estables, ¿sí? ¿Estamos? Listo. Ok, entonces en función de esto se genera esta condición. Listo. Ahora, para terminar, básicamente esta parte no creo que avancemos a analizar los filtros de preénfasis y de déénfasis. Eso de pronto, como es poquito, comenzaríamos analizando la próxima clase y a continuación haríamos de pronto una clase ya un poquito más práctica en MATLAB, ¿sí? Por el momento tratemos de terminar lo que es el análisis espectral respecto a la densidad espectral de potencia de las señales FM o de las señales de FM, sobre todo de banda ancha, ¿sí? Hagamos un análisis fundamental. Primero, como ya dijimos, ¿no? Obtener el espectro, solamente el espectro que sería el SDF, es complicado, ¿sí? Solamente obtener el espectro es complicado. Más aún será obtener la densidad espectral de potencia de la señal modulada, ¿sí? En este caso, la densidad espectral de potencia, y hay algunos teoremas que soportan o que avalan esta situación, me dice que la densidad espectral de potencia depende de la función de densidad de probabilidad de la señal moduladora, ¿sí? Depende de la función de densidad de probabilidad de la función moduladora. Entonces, y esto tiene sentido, ¿no? Nosotros sabemos que en general, nuestra señal FM, por ejemplo, si nosotros nos referimos fundamentalmente a una señal FM, el espectro, o bueno, más bien dicho, la frecuencia instantánea, ¿no es cierto? La frecuencia instantánea depende del valor de MDT, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros supongamos, ¿no? Analicemos cada uno de estos términos. La densidad espectral de potencia, ¿no es cierto?, de una señal, ¿no? en función de la frecuencia, la densidad espectral de potencia es una función o es una expresión que depende de la ocurrencia que se da básicamente a una componente espectral, ¿sí o no?
Es decir, si es que una señal correspondiente tiene varias ocurrencias en una frecuencia establecida, se supone que nosotros en esa frecuencia vamos a tener un pico alto, porque está ocurriendo muchas veces, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, y como sabemos que la frecuencia instantánea depende directamente de la señal moduladora, entonces los voltajes de la señal moduladora que provocan una frecuencia instantánea correspondiente, y si esos voltajes son muy ocurrentes, la frecuencia instantánea va a ser muy ocurrente en ese valor de frecuencia. Y si es que esa frecuencia instantánea es muy ocurrente, nosotros vamos a tener un pico alto en la densidad espectral de potencia de la señal. Entonces, si tenemos esa relación, nosotros podríamos sacar tranquilamente la función de densidad de probabilidad de una señal moduladora, ¿sí? Y en función de eso, nosotros podemos establecer justamente ya lo que nos esperaríamos en la densidad espectral de potencia, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, en otras palabras, ya vamos a hacer un ejemplo y ahí lo vamos a entender de mejor forma. Pero en términos matemáticos nos dice que si nosotros tuviéramos, ¿sí?, una señal modulada, por ejemplo, SDT, ¿sí?, ya sabemos que este está dado por una sub C por el coseno de omega sub CT, ¿no?, y más teta de t, donde en FM esto es igual a D sub F por la integral de M de t, ¿no es cierto? Esta es la señal modulada, ¿ya? Y en este caso sabemos que el valor de beta, ¿no es cierto? El valor de beta es igual a ¿qué? A D sub F, ¿sí? A D sub F por el valor máximo, ¿no es cierto? Por el valor máximo de M de t, ¿sí? Por el valor máximo de M de t sobre 2pi. Perdón. Ya. Sobre 2pi. Ese es en este caso el valor correspondiente de beta. Si nosotros asumimos una señal WBFM, como ya habíamos mencionado, este valor de beta debería ser superior a 1, ¿sí? Entonces, en estas condiciones nosotros vamos a considerar o vamos a, perdón, y esto es 2pi por b, porque lo que teníamos antes era solamente delta f, ¿no? Y el beta es igual a delta f sobre la banda. Entonces, ahí sí nosotros vamos a tener este valor correspondiente, ¿sí? Entonces, en estas condiciones nosotros vamos a considerar o vamos a analizar el parámetro correspondiente. ¿Qué es lo que nos dice este teorema? Que la función de densidad espectral de potencia, ¿sí?, como dijimos, va a depender de la función de densidad de probabilidad. La función de densidad de probabilidad se representa como f sub m, ¿sí? F sub m, que es la función de densidad de probabilidad de la señal moduladora, evaluada en un cierto valor correspondiente, ¿no? Entonces, el teorema me dice que la densidad espectral de potencia va a ser igual a pi por a sub c al cuadrado, ¿sí?, sobre 2 veces d sub f. Y esto que multiplica a la función de densidad de probabilidad, ¿sí?, a la función de densidad de probabilidad, evaluada en 2pi sobre d sub f, 2pi sobre d sub f, en torno a f sub c, ¿sí?, de esta forma, ¿ya? Esa es básicamente el argumento de la función de densidad de probabilidad. Y más f sub m en torno a menos de f sub c en cambio, ¿no? Es decir, f sub m de 2pi sobre d sub f, ¿sí?, en cambio, en menos f sub c. De esta forma, ¿no? Esa es la expresión correspondiente, ¿no? Entonces, aquí nosotros vamos a depender de cada una de las formas de onda o de las funciones correspondientes de cada una de las señales, ¿sí? De cada una de las señales. ¿Por qué? Porque ya sabemos, por ejemplo, que una función sinusoidal tiene una función de densidad de probabilidad. Una función cuadrada tiene otra función de densidad de probabilidad. Una señal triangular tiene otra función de densidad de probabilidad. Entonces, de cada una de estas señales va a depender. Y obviamente otro tipo de señal cualquiera, una señal analógica que puede tener componentes específicas dependiendo de la información, va a tener también una específica función de densidad de probabilidad.
¿Cómo se obtiene esa función de densidad de probabilidad? Por ejemplo, no sé si ustedes, estas funciones de densidad de probabilidad sí les debieron haber enseñado, sí les debieron haber dado, pero vamos a hacer un breve recorderis, ¿no? Por ejemplo, una señal sinusoidal, ¿sí? Un coseno, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un coseno que tiene esta forma, ¿no es cierto? ¿Cuál es la función de densidad de probabilidad o qué forma tiene? Esto se puede establecer justamente en términos de los valores más ocurrentes a lo largo de un tiempo establecido, ¿no? Entonces, si nosotros recordamos cómo se puede obtener, si todo esto se proyecta, ¿no es cierto?, en un plano ortogonal, en este caso acá, ¿no? Y ahí se va analizando básicamente cuáles son los valores más ocurrentes, una señal correspondiente, una señal sinusoidal, más o menos, si ustedes recuerdan, tiene una función de densidad de probabilidad similar a esta. Más o menos, ¿no? Bueno, donde aquí yo voy a tener el valor pico y acá el menos BP, ¿sí? El menos BP, ¿sí? Es decir, si esto le damos la vuelta para ya ponerle en términos de una señal un poco más referencial, esto es lo que nosotros vamos a tener, ¿no? Este sería nuestro F sub M, nuestra función de densidad de probabilidad, y esto va a oscilar, ¿no es cierto?, entre menos B sub P y B sub P, ¿sí? Y ahí vamos a tener un comportamiento similar más o menos a este, ¿sí? Algo así es la función de densidad de probabilidad para una señal sinusoidal, donde ¿qué nos indica esto? Hay más probabilidad de ocurrencia en los valores que se acercan a los valores picos que en los valores de pronto cercanos a cero, ¿sí? Y aparte, ¿qué es lo que nos dice para saber cuál es esta amplitud correspondiente? Sabemos que tiene que cumplir que la integral o el área bajo la curva correspondiente de la densidad de probabilidad tiene que ser igual a 1, ¿sí? Eso es en otras palabras, ¿sí? Entonces, eso es lo que tiene que darse o tiene que cumplirse. Una señal cuadrada, por ejemplo, ¿sí? Si yo tengo una señal cuadrada que oscila entre 1 y menos 1, ¿sí?, donde vamos a tener igual probabilidad de ocurrencia en cada uno de los términos, aquí mi función de densidad de probabilidad es discreta, no es continua como en el otro caso. ¿Por qué? Porque aquí de todos los posibles valores, igual donde yo puedo tener aquí B sub P y menos B sub P, ¿no es cierto?, yo tengo únicamente esas posibilidades, o B sub P o menos B sub P, no hay valores intermedios. Entonces la función de densidad de probabilidad va a estar aquí y acá, ¿no es cierto? Dándole la vuelta vamos a tener algo como esto, aquí va a estar en B sub P y en menos B sub P, y ahí voy a tener cada uno de los valores. Obviamente aquí la amplitud va a ser de 1/2 y 1/2. ¿Por qué? Tendríamos la probabilidad de ocurrencia de un B sub P igual a 1/2 y la probabilidad de ocurrencia de menos B sub P la otra mitad, ¿no es cierto? Es mitad-mitad, ¿no? Es igual cantidad de probabilidad. Mientras que, por ejemplo, una señal triangular, ¿no? Una señal triangular, nosotros podemos tener algo como esto, ¿no? Nosotros podemos generar algo similar, ¿sí? En este caso, como tenemos una distribución lineal, una distribución uniforme, una distribución constante, todos los valores entre B sub P y menos B sub P son igualmente probables, todos, porque a la final de cuentas tengo una distribución lineal o una variación lineal. Entonces, la forma de la densidad de probabilidad va a ser constante para todos estos valores, entre B sub P y menos B sub P. Si esto igual le giramos, nosotros vamos a tener algo como esto, ¿sí? Entre B sub P y menos B sub P. Como esto es un rectángulo, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que nosotros esperaríamos tener? Obviamente que si queremos que la densidad o todo el área o la integral de todo esto sea igual a 1, tendríamos o necesitaríamos que toda esta área sea igual a 1. Y para que eso se cumpla, la amplitud de esta función de densidad de probabilidad debería ser igual a 1 sobre 2 BP. ¿No es cierto? Porque 1 sobre 2 BP, que es la altura de este rectángulo, multiplicado por 2 BP, que sería la base del rectángulo, nos va a dar 1. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ahí tenemos básicamente una forma de análisis de cada una de las posibles formas de onda que pueden ser analizadas, ¿sí? Incluso aquí en el ejemplo nos establece una forma de onda triangular, que es más o menos la un poquito más sencilla de analizar, ¿sí? Y en función de eso se puede establecer, ¿qué cosa? A la final de cuentas, ¿esto para qué nos sirve? Para que nosotros definamos la densidad espectral de potencia. ¿Qué es lo que nos dice a la final de cuentas este teorema? Que la densidad espectral de potencia es igual
a esto mismo, ¿no es cierto?, que es la función de densidad de probabilidad desplazado hacia f sub c. ¿Sí? Desplazado hacia f sub c y haciendo los correspondientes cambios correspondientes de escala. ¿Sí? Eso es lo que ya vamos a analizar. Pero lo que nos indica es que la forma que se tiene, ¿no es cierto?, en la función de densidad de probabilidad va a ser la misma forma que nosotros vamos a tener en la densidad espectral de potencia en la frecuencia portadora f sub c. ¿Sí? Eso es lo que nos indica. Entonces, por ejemplo, para una señal sinusoidal, nosotros vamos a tener una mayor existencia de componentes espectrales en torno a f sub c, pero mayores componentes en torno a f sub c, ya vamos a ver que sería más delta f, ¿sí? Más delta f, ¿sí? Eso es lo que ocurriría en estas condiciones. O acá, por ejemplo, lo mismo, ¿no? Aquí vamos a tener en f sub c más delta f y en f sub c menos delta f, porque es obvio, ¿no? Eso es lo que nosotros tendríamos. Si yo tengo aquí un valor máximo y un valor mínimo, este es el valor que va a provocar la máxima variación de frecuencia. Y este es el valor que va a provocar la máxima variación de frecuencia, pero debajo de f sub c, ¿no es cierto? Entonces se supone que esta es la que va a provocar esas variaciones, ¿no? Entonces, estas componentes van a encontrarse en f sub c más delta f y en f sub c menos delta f, ¿sí? Y aquí en cambio lo mismo, no solamente que aquí nosotros vamos a tener una distribución uniforme y aquí vamos a tener una probabilidad de ocurrencia de cada una de las frecuencias igualitarias, ¿sí? Eso es lo que nosotros en esencia, esto es lo que nos indica, ¿sí? Claro que todas estas, tanto esta señal de aquí, esta señal de acá y esta señal de acá, son señales periódicas, ¿sí? Y las señales, nuevamente, ¿no? Las señales periódicas provocan un espectro de línea, es decir, una sucesión de deltas de Dirac. Entonces, a la final de cuentas, solo aquí se cumple esto, ¿no? Solo en este caso se va a cumplir esto. Pero en el primer caso y en el tercero, lo que nosotros teníamos supuestamente es un espectro continuo. Pero ese espectro continuo lo único que nos representaría sería, ¿qué cosa? La envolvente, sería únicamente la envolvente del espectro, ¿sí? No nos confundamos con la envolvente compleja, ¿no? Es solamente como que lo que nos recubre a todos nuestros deltas de Dirac, porque a la final de cuentas el espectro real sería así, más o menos, ¿no? Aquí un delta de Dirac, otro delta de Dirac, otro delta de Dirac, y así sucesivamente, ¿no? Y aquí uno, y así sucesivamente. Ese debería ser el espectro de la densidad espectral de potencia. Y obviamente cada uno de estos espectros debería estar separado f sub m, ¿sí? F sub m, ¿sí? Eso es lo que, y esa f sub m sería la frecuencia correspondiente de operación de estas señales periódicas. Lo mismo acá, ¿no? Aquí también yo debería tener aquí 1, acá debería tener la frecuencia moduladora y así sucesivamente, ¿no? Cada una de estas, ¿sí? ¿Estamos? Ese sería el espectro real, ¿ya? Entonces, para hacer un análisis un poquito más adecuado, un poquito más exhaustivo, vamos a hacer el ejemplo con la forma de onda triangular, ¿sí? A pesar de que creo que ya nos quedamos sin tiempo, creo, ¿no? Ya son las 11, dejémosle el ejemplo y este análisis de los filtros de preénfasis y de énfasis para la próxima clase, ¿sí? Y ahí sí tratemos de finalizar y hacer esta clase práctica para poder observar de mejor forma estos comportamientos. ¿Sí? ¿Estamos? Listo, chicos. Entonces, nos vamos a quedar hasta ahí por el día de hoy. De pronto, sí, les voy a enviar una tarea que tiene que ver con el espectro, no con la densidad espectral de potencia. Más que nada ya con el análisis espectral de las señales de FM o PM, donde ya podamos practicar más o menos ejercicios como lo que hicimos ahora al principio de la clase, ¿sí? Listo, chicos, con eso entonces finalizamos la clase del día de hoy. Voy a terminar la grabación y a finalizar la clase. Muchas gracias, chicos, y que pasen un buen resto del día y un buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, Inge.